habíamos visto que en la última clase habíamos visto cómo Saúl se había entrado a una cueva y luego que cuando le había cortado la punta en la esquina del manto, la esquina de la capa del rey de Saúl, y luego le demostró que él lo podía haber matado. Pero le dijeron al rey Saúl que no era verdad, que seguramente con una espina se le atoró la ropa, así le había dicho Abner. Pero en ese momento también Saúl después, antes de que le digan ese la zona de David, Saúl le dijo a David que sí, que estaba arrepentido de lo que había hecho. Y él sabía que ahora, o sea, él ya sabía de antes, pero ahora se le confirmó que David le dijo, yo sé que tú vas a ser el rey, porque el mismo Nabí Shemuel, el mismo profeta Shemuel, cuando él no había matado a los que tenía que matar de Amalek, entonces ahí fue cuando se le terminó su reinado al rey Saúl, y le dijo que ya iban a ungir a otro. Entonces Saúl le preguntó al Nabí, al profeta Shemuel, ¿quién sería? Y él le dijo, no te voy a decir quién es, pero cuando venga alguien y rompa tu manto, ese va a ser el que va a ser el rey. Solamente le dio esa señal. Y en ese momento se dio cuenta. Entonces Saúl le reconoció, le dijo, ya sé, porque le había dicho, Vayomer el Abeste, lo que le había dicho el profeta Shemuel, Vayomer el Ab Shemuel, Kará Hashem, rompió Dios et mamlechut Israel, el reinado de Israel me aleja de ti, ayom hoy, un taná le reaja a top y se lo va a dar a alguien mejor que tú. Así está escrito en el profeta. Y en ese momento agarró un pedazo del manto de Saúl, estamos hablando hace mucho tiempo, hace unos años, y lo rompió. Le dijo, esta va a ser la señal de que quién va a ser el próximo rey. Pero no le dijo. Le dijo el rey Saúl, ahora sé que estás destinado a ser el rey. Todo esto es desde arriba. David tampoco no quería arriesgarse. Le mostraba cómo había cortado su pedazo, su esquina del manto que tenía con el tzitzit. Pero entonces él le dijo, el Nabí Shemuel ya me había revelado quién fue, pero por favor te pido que me jures que cuando ya reines no extermines a mis descendientes, aunque yo te quise matar. Sin embargo, David le juró a Saúl eso y se retiró con sus soldados. David todavía no estaba muy confiado, aunque se vio totalmente arrepentido el rey Saúl, pero David no estaba tan confiado en eso. Por lo tanto, decidió subir con su gente a la montaña y resguardarse en un castillo ahí fortificado, que ahí eran más seguros de algún ataque de Saúl. Aunque Saúl había demostrado que ya se había arrepentido, se retiró. Y David tenía razón en no confiar en Saúl, porque, como dijimos, el general Abner, que era el general de guerra del rey Saúl, volvieron a hablar mal de David, volvieron a hablar la Shonará y le dijeron, no te confíes, le dijeron al rey, David es un traidor. Pero, ¿cómo es un traidor? Si él mismo me enseñó la punta de mi manto, que me podía haber matado, y ahí está que no. Entonces, no lo hizo. Le dijo, no. Le dijo, ¿usted cree realmente eso que le dijo David, que le arrancó un pedazo de su ropa? Seguramente su ropa, lo más seguro es que su ropa se cortó cuando usted se metió a la cueva, con algunas espinas se le cortó. Y David encontró ese pedazo y aprovechó la situación. Pero, o sea que ese la Shonará impidió que hicieran otra vez las paces, o sea, entre el rey Saúl y David. Por eso, como veremos más adelante, que también por eso Abner más adelante fue asesinado siendo joven. A los 33, 34 años murió Abner, el general. O sea, de tanto la Shonará que habían, lo que hablaron mal de David. Bueno, los demás ministros de Saúl también hablaron mentiras. No solamente Abner, también los demás ministros hablaron mentiras de David. Y le dijeron, ¿usted cree que lo dejó vivir porque es muy bueno? Porque él seguía insistiendo, Saúl, pero me dejó vivir, él me podía haber matado. ¿Usted cree que él lo dejó vivir porque es David, porque es Ben Ishai? Ni siquiera mencionaban su nombre. Él no lo mató a usted porque él sabía que si lo hacía, lo hubiésemos cortado en pedazos. Entonces, no se iba a arriesgar a matarlo cuando todo un ejército está fuera de la cueva. No quiere decir que él no lo mató porque le está demostrando cómo él lo aprecia. Bueno, todo ese
lashon hara, que seguían hablando de David, y hizo otra vez, volvió a hacer efecto otra vez en el rey Saúl. Y lo que provocó ahora un cambio de opinión. Ya había dicho que ya no le va a hacer nada, que ya le juró, y solamente le juró le hizo jurar también que no va a matar a sus descendientes. Y con todo eso, ahora otra vez volvió a pensar que David era un traidor y merecía morir. El Tanaj cuenta que hace en el Perek 26, hace hace una pausa y cuenta que en ese momento muere Shemuel Anabí. En ese momento tenía 52 años y muere Shemuel Anabí, y como todo el mundo le debía a Shemuel Anabí. Shemuel Anabí durante toda su vida se dedicó a ir pueblo por pueblo, a enseñar la Torah, ir caminando de acá para allá. Por eso dice ahí el pasú que ya era zaken, era anciano a los 52 años, bueno, de tanto que 52 años. Entonces se envejeció de tanto viajar, tanto ir, volver, caminar, ir por todas las ciudades a juzgar al pueblo de Israel, a enseñar al pueblo de Israel. Y todo Israel se enteró y empezaron a ir todos al su levayá, todos le debían. Algunos, o sea, los que podían llegar, llegaban, y algunos hacían la levayá, o sea, el duelo en su lugar donde vivían. Fue algo, muchísima gente que en ese momento murió en Ramá, donde vivía, y ahí fue enterrado. Hoy está enterrado muy cerca ahí cerca de Ramot, en Yerushalayim. ¿Ok? Entonces, el pueblo de Israel entonces se reunieron todos ahí para hacer duelo por él, y luego cada uno en su casa. Y bueno, toda la gente, mitad que negue mitad, o sea, medida por medida, como él se preocupó tanto y viajaba y todo por la gente también viajaron para verlo, para despedirse de él. Hasta aquí, eso no lo cuenta el profeta Shemuel, pero hasta aquí escribió Shemuel. Shemuel había escrito también, habíamos dicho que había escrito el Sefer Shopetim y Sefer Shemuel. A partir de aquí ya no escribe el profeta Shemuel, sino otro que se llamaba Gada José y Natán Anabí. Ellos son los que a partir de ahora, a partir del Perek 26, siguen escribiendo, o sea, fueron los que escribieron todo el Nabí Shemuel, pero obviamente él ya había fallecido, y de aquí en adelante continuaron escribiendo. Gada José, así se llamaba Gad, el que veía, y Natán, quiere decir el José, quiere decir el que veía el futuro, y Natán Anabí, que esos son los que siguieron escribiendo. Después de la muerte de Shemuel, ahí cuenta que David casi ya no tuvo miedo, casi vamos a decir, no tuvo miedo de Saúl. Ya no tenía miedo de Saúl. ¿Por qué? Porque él se trasladó a un desierto, al desierto de Param, en el sur de Israel. Y David decía, todo este tiempo que Saúl me persiguió y me quiere matar y todo, yo tenía miedo porque todavía tenía un sehú, tenía un mérito, pero el mérito de que Shemuel lo había ungido. Ya murió Shemuel, ese mérito que él tenía, ese sehú, ya no lo va a proteger. Entonces ya como que le bajó un poco ese miedo que tenía sobre de Saúl. Entonces, ¿qué hizo mismo? Bueno, vamos a ver que después de 7 meses de que murió Shemuel, muere también el rey Saúl. O sea, ese sehut quiere decir que ya lo protegió un poco más, pero no demasiado. ¿Ok? Entonces, cuenta el Midrash ahí en Kohelet Rabbah que David dejó de lado su peligro personal y también él viajó a la Levayá, o sea, poniéndose en peligro, ¿no? Porque ahí están delante de todos. Bueno, ahí cuentan en el Nabí que David estaba en Carmel, donde se encontraban también unos pastores. Ahora cambia otra, o sea, terminó esa historia, ahora empieza a contar otro episodio. David se refugiaba en Carmel, donde ahí había también muchos pastores que eran empleados de un personaje muy conflictivo que se llamaba Nabal a Carmelí. Nabal de Carmel, así se llamaba Nabal. Bueno, no era su nombre, sino era su sobrenombre. Nabal quiere decir malvado. Y así lo llamaban, el malvado. No se sabe su verdadero nombre, pero le decían Nabal. Ok, entonces era muy rico esa persona, muy avaro, pero muy rico. Y se cuenta que tenía
en ese lugar donde estaba David 3.000 ovejas y 1.000 cabras, así cuenta David. Y con todo eso era una época difícil, había muchos rateros que entraban y robaban las ovejas, había muchos animales, fieras, y David con sus hombres que estaban cerca de ahí se dedicaron a cuidarlo para que no maten aunque no le debían nada, ni tampoco le avisaron, mira, vamos a cuidar, no, sentían la obligación de cuidarlo, y ahí estuvieron la gente de David cuidando a todos esos animales que pertenecían a ese malvado, a Nabal. ¿Okay? Entonces él había ordenado a su gente que cuidan a los pastores, que protejan el ganado, que vigilen de todos los ladrones, de los rateros. Entonces, así la gente de David ayudó con el ganado de Nabal a protegerlo. Esa persona, ese personaje Nabal, no vivía ahí en Carmel, vivía en otro lugar llamado Maón, y él era de la tribu de Judá, o sea, de la misma tribu de... y era de Caleb ben Yefuné, o sea, era descendiente de Caleb ben Yefuné, de la tribu de Judá, vivía en otra parte, era conocido como una persona miserable, una persona corrupta. Entonces, sin embargo, tenía una esposa que era, primero que todo, era muy guapa, y segundo, era una sadeket, una mujer muy justa. Las dos cosas, vamos a ver ahora por qué lo dije así. Vamos a ver por qué a propósito lo dije así. Incluso el Naví también. Pero yo lo dije así, pero ahora va a ver por qué. Era, una mujer inteligente. Muchas veces ella lo sacaba de los problemas al esposo. El esposo, siendo una persona tan corrupta, se metía en tantos problemas que ella siempre trataba de arreglar todos los problemas que tenía su esposo. Esa era una época, justo ahorita, era una época antes de Rosh Hashanah, era una época de la trasquila, de la esquila de las ovejas, que una vez por año se cortaba el pelo de todas las ovejas que le crecía y se hacía una fiesta, se acostumbraba a hacer una fiesta en la época de la trasquila, porque también se daba eso a los Kohanim, una parte se daba a los Kohanim de la esquila y aunque en ese momento todavía estaban haciendo duelo por Shemuel, pero mucha gente ya dijo, me voy a esperar para hacer esa fiesta que hacían de la trasquila de las ovejas. Pero Nabal no le interesó nada, ni la muerte de Shemuel ni nada, y él hizo, como todos los años, organizó una fiesta tremenda, ¿sí? Ahí sí invitaba a la gente a comer, todo, bueno, porque era una fiesta para él. Entonces, pero no era apropiado en ese momento hacer ese tipo de fiestas. Pero a Nabal mucho no le interesaba eso. Insistió en que había que celebrar y ordenó a su gente para que preparasen una gran fiesta con bastante comida, con bastante bebida. David había oído de esos preparativos. Estábamos hablando que ya eran unos días para Rosh Hashanah. David había oído de esos preparativos, que esa celebración que iban a hacer para la trasquila de las ovejas. Entonces ordenó a su gente que vayan, ordenó a 10 personas, 10 mensajeros que fueran ahí con Nabal para que le pida comida, porque David estaba en un lugar, no tenían comida, tenía ya 600 personas a su cargo. Entonces le pidió que vaya, de la fiesta que va a hacer, que le den un poco de comida. Acá, al cabo también ellos también cuidaron a todos sus animales sin obligación, pero por lo menos que tenga karata tov, que tenga un poco que reconozca y que le dé, igual va a repartir toda esa comida a toda la gente, que le dé un poco para ellos, para su gente, para sus soldados. Entonces, un poco de alimento necesitaba alimento para su gente, y más que nada para el Yom Tov, porque era Rosh Hashanah. Entonces, pero la gente no entraba a las ciudades, tenían miedo de los soldados de Saúl. Y como David estaba preocupado, ¿cómo le iba a dar de comer a esa gente? Entonces escogió a 10 personas, mensajeros, que vayan, que fueran con Nabal, que le pidan, por favor, que les dé algo, les mande comida, que les mande algo de bebida para el Yom Tov. Y ante todo, David les dijo así, díganle en mi nombre, primero que todo, antes de pedirle, que le deseo lo mejor para él y para su familia para este año, y que la esquila de las ovejas el próximo año sea mejor que esta, y que él pueda estar con buena salud. Todo una verajá muy grande, cuenta el Naví que le dio. También, de paso, recuérdenle que nosotros los hemos ayudado mucho en cuidar durante un tiempo a todo su ganado, a todas sus ovejas de los ladrones, y si no hubiesen sido atacados, nosotros los cuidamos. Incluso si quieren le puede preguntar a sus pastores para que vean cómo nosotros los protegimos. Díganle que por favor necesitamos algo de comer, algo de comida para Rosh Hashanah, y que apreciamos cualquier alimento que nos pueda
enviar de la mejor manera. Y que eso sea un sehut para ahora, para el día de juicio de Rosh Hashanah, para que él salga bien en el día de juicio, que esa sedacá que nos va a dar, ese gesed, ese favor, de la mejor manera. Bueno, los enviados llegaron con Nabal, fueron a su casa, le transmitieron exactamente las mismas palabras de David. Sin embargo, Nabal les respondió con un grito. ¿A quién le interesa algo acerca de ese David o de ese Benishai? ¿Por qué tengo que ayudarlo a él? ¿Acaso no es un descendiente de una moabita? ¿Que yo me tengo que meter con un descendiente? Y así les empezó a insultar. O sea, no solamente que les dijo no, sino que al contrario, les dijo, no le voy a dar nada absolutamente, es un descendiente de una moabita. ¿A quién le interesa a ese David, a ese Benishai? Además, tuvo el descaro de rebelarse contra el rey Saúl, eso porque le convenía a él, solo porque el profeta Shemuel le echó un poquito de aceite en su casa, ya en su cabeza, ya se cree que es un ungido de Dios. ¿Por qué? Porque ya todo el mundo sabía. Y por eso le da derecho a venir a pedir comida. Sálganse de acá. Se empezó a gritar, pero de una manera muy fea. Bueno, pero usted va a hacer una celebración, una fiesta. No le pedimos que nos dé, le pedimos un poco de comida, un poco que nos dé algo. No tenemos para comer para Yom Tov. Se acerca ahora, falta mañana, pasado mañana Rosh Hashanah. No me interesa nada. No obstante, Nabal no le interesó nada. Lo único que hizo, sí, fue le dio comida a los 10 que estaban ahí. No para que se lleven, o sea, coman. Ustedes si quieren coman acá un poco, que por eso vamos a ver que después tuvo un poco de sehut, vamos a ver. Pero no les dio absolutamente nada y los mandó a volar. Los sacó. Cuando David sabía que Nabal era una persona miserable y sabía que nunca daba ninguna sedacá, pero de todas maneras, seguramente ahora viene Rosh Hashanah y hacer va a recapacitar y va a decir, bueno, les doy algo de comer. Entonces, aparte, se va a enterar, seguramente va a preguntar que cómo protegieron a todo su rebaño. Entonces va a decir, bueno, algo les doy. Esperaba a David que en esa ocasión, en vísperas de Rosh Hashanah, se iba a compadecer de los pobres. Está bien, no de mí, pero por lo menos de los pobres, de las viudas, de los huérfanos. Cuando regresan los hombres de David con la respuesta de Nabal, que todavía no le quisieron decir todo completo, no le dijeron las maldiciones que le echó, pero le dijeron todo lo que le dijo. Y David en ese momento organizó ahí un Sanedrín. Tenía al Cohen Gadol, al hijo del Cohen Gadol, Ebiatar, tenía a Jajamín que estaban con él. Inmediatamente juntó una corte de 23 talmidei Jajamín para ver si se llama pena de muerte o no lo que él está haciendo contra David, porque al final él era el rey, él había sido ungido como rey y todo el mundo ya lo sabía, para ver qué castigo merecía. Los jueces votaron que merece pena de muerte. Entonces David dijo, yo hago lo que digan los jueces, ustedes decidan. Y entonces al final David les dijo, he sido ungido como rey y quien insulta a un rey judío merece la pena de muerte, por lo tanto Nabal merece morir. David reunió a 400, de los 600 hombres que tenía, reunió a 400 hombres, dejó a otros 200 en el lugar donde se encontraban y todos armados con espadas marcharon hacia la casa de Nabal para matarlo. ¿Está bien o no está bien? Vamos a ver. La esposa de Nabal se llamaba Abigail, no sabía de lo que había sucedido. Ella no sabía de lo que había sucedido, no sabía de todo eso que vinieron a pedir comida y que se fueron. No estaba enterada de todo eso. Y entonces, y que los mensajeros de David habían sido echados, pero ella siempre trataba de arreglar los problemas de su marido, como dijimos. Uno de los sirvientes de Nabal, que fue con la esposa de Nabal, con Abigail, y le contó, le informó todo lo que había sucedido y todo lo que pasó. Y no solamente eso, sino que le contó que ya viene David con su ejército para matar a su esposo y arrasar con todo. Abigail, que era una mujer, como dijimos, muy sabia, muy inteligente, se dio cuenta que tenía que actuar inmediatamente. Si no actuaba, acá iba a ser una masacre. ¿Qué hizo? Sin avisarle a su esposo, tomó 200 panes, o sea, panes grandes, tomó 2 barriles llenos de vino, carne cocinada, de 5 ovejas que habían matado ahí, habían hecho shejitá, agarró 5 medidas de grano tostado, 100 bultos de pasas de uva, 200 cadenas de higo, así, y las subió en varios burros para que parezca algo más impresionante. Y les ordenó a sus sirvientes que caminaran delante de ella, primero que vayan como Jacob, ¿no? Cuando tenía que encontrarse con Esab, primero los regalos, para que le entre por los ojos, y después
aparecía Jacob, lo mismo ella, primero mandó todos los burros que venían y ella venía atrás para que se presenten así con David. Cuando David estaba llegando con todos sus soldados, entonces Abigail y David se encontraron ahí en un valle. Ella bajó de su burro que estaba cabalgando con su grupo ahí de la montaña y David con sus hombres bajaron del otro lado. Bueno, y lo primero que hizo Abigail, se inclinó a David y le dijo: yo soy la mujer a donde tus enviados fueron y todo fue mi culpa, le dijo. Entonces ella ni estaba enterada de lo que había pasado. Todo esto fue mi culpa, por favor, yo no le eches la culpa a mi esposo, todo fue mi culpa. No era verdad, obviamente, lo dijo para, todo eso, verdad, también lo dijo para captar un poco la atención de David. Y Abigail continuó diciéndole a David: por favor, David, no tomes en serio las palabras de ese hombre malvado, era su esposo, ¿no? Así se llama, la misma palabra. Date cuenta en el mismo nombre, como todo el mundo lo conoce como Nabal el malvado. Dice, él no es una buena persona, pero no por eso lo tienes que matar. David venía con su ejército, con sus espadas para matarlo. Entonces David le respondió a Abigail: tu esposo maldijo al rey y eso es pena de muerte. Abigail le dijo: ¿y tú acaso eres el rey? Le dijo: ¿tú eres el rey? Shemuel me ungió, claro, Shemuel me ungió como rey, le dijo a David. Mira, eso sí puede ser verdad, no lo niego, sí, le dijo, pero estás equivocado en la halajá, te estás equivocando. Mientras Saúl siga reinando, tú no eres oficialmente el rey. Por lo tanto, no puedes imponer una pena de muerte a Nabal porque te insultó. Eso sí, si sería el rey, sí, pero tú oficialmente no eres el rey. Mientras Saúl viva, aunque tú hayas sido ungido, pero tú no eres oficialmente el rey. ¿No había muerto Saúl? No, todavía no. No, Saúl todavía lo perseguía a David. Y Abigail continuó diciéndole: Hashem me trajo hasta aquí para advertirte que no puedes derramar sangre inocente. Y por eso me mandó. Y no te preocupes por Nabal, no te preocupes por mi esposo. Hashem se encargará de él. Tú no tienes que encargarte de él. Dios se va a encargar de él, de lo que tenga que hacer. Así como de todos tus enemigos que sean aniquilados. Así le dijo esas palabras. Hashem se va a encargar de él igual que todos tus enemigos. ¿Cómo le dijo? ¿Cómo dice? Ahí fíjese, ahí dice exactamente. Así. Sí, Shemuel Aleph Haf Bab 26. Perek 26. Ábralo. Ahí va a ver. Entonces le dijo: así todos sus enemigos serán aniquilados. Siendo Abigail la esposa de Nabal, ¿cómo puede hablar así de su esposo? También, ¿ok? Es un malvado y todo, pero ¿cómo igual puede hablar así de su esposo? Los jajamín explican que Abigail era tan sadeket, ¿sí?, tan justa, que en ese momento, ¿no lo encontró? En ese momento, en ese momento le llegó la nebuá. En ese momento le llegó a ella, profecía. En ese momento le llegó a Abigail profecía y fue una de las 7 profetisas, ¿sí?, del pueblo de Israel. Como vamos a ver ahora quiénes son. Ahora es lo que voy a decir exactamente. ¿Sí? Dice acá, ve acá. 25, perdón, me confundí. Sí, 25. A ver, perdón. Aquí está. Véalo, ahí está. Fíjate. Entonces, dicen, Perek 25, Jafar. Entonces le dijo, en ese momento, la pregunta es cómo pudo hablar así de su esposo. Los jajamín explican que en ese momento Abigail era tan sadé que le llegó la profecía, y cuando dijo que todos tus enemigos sean aniquilados, también se estaba refiriendo a Shaul, aparte de Shaul. También que todos tus enemigos sean aniquilados también por nebuá, por profecía, se refirió a la muerte de Shaul. Abigail le dijo a David: mira, te he traído un regalo. Y le enseñó todo lo que le había traído, toda la comida. Le enseñó todo lo que había. Entonces le dijo a Abigail: matar personas en contra de la halajá es un gran abón. Y ese pecado te va a perseguir por toda la vida. No puedes matar
siendo que todavía no eres oficialmente el rey. Hasta ahora te controlaste porque Shaul quiso matarte y al final tú lo podías haber matado y no lo mataste, ¿sí? Continúa así, le dio musar, continúa actuando de esa manera y Hashem te va a recompensar y va a cuidar de tu vida y va a destruir a todos tus perseguidores. Y después de que mueras, tu alma estará cercana y vivirá por siempre junto a Kadosh Baruj Hu, le dijo. Si tú te cuidas y no haces y no matas, entonces vas a tener tu alma vivirá por siempre. Se cumplió. David Melech Israel, Jai Bekayam. Exactamente lo que le... No matando ahorita, claro, no matando al esposo y no matando al rey Saúl. Y le dijo, y por lo tanto vas a ser recordado y tu alma vivirá por siempre. A partir de ahí es David Melech Israel, Jai Bekayam. Exactamente con Nebuá. Vamos a ver todo lo que dijo exactamente. Bueno, entonces con eso, ¿qué le quiso decir? Le dijo, las almas de tus enemigos serán lanzadas como piedra Bektoj Kafakela, adentro del infierno, así le quiso decir, ¿no? Adentro de una olla, van a caliente, con agua caliente, ahí van a lanzar con una onda con la piedra dentro de la olla. Así van a ser lanzadas las almas, las Neshamot que quieren tu mal. ¿Qué le quiso decir con esto? Abigail le quiso decir a David que pronto tú serás el rey del pueblo de Israel y llegará el día en que me vas a agradecer por este consejo. Miren lo que era esta mujer. David se dio cuenta que Abigail tenía razón y que él había cometido un error gravísimo en venir con todo su ejército a matar a un hombre porque lo insultó. Todavía no es el rey. Si fuera el rey, sí, pero todavía no. No aplica, exactamente. Y que David se dio cuenta que Dios, que Hashem, con su gesed, con su bondad, le había enviado a Abigail para detenerlo, que no mate al esposo, porque si no lo iba a matar. Entonces David le dijo a Abigail, bendito Hashem, el Dios de Israel, que te envió aquí para mi encuentro, Baruch Hashem que viniste, y que tú también seas bendecida en tu sabiduría, porque tú me has salvado de cometer un gran abón, un gran pecado, por el cual Hashem nunca me hubiese perdonado. David aceptó los regalos de Abigail, de todo lo que le traía, se despidió de ella y le dijo, Ali le shalom le betej, regresa a tu casa en paz. Bueno, cuando Abigail regresó a Carmel, a su casa, se encontró con la fiesta a todo lo que da, en pleno auge. Ya el esposo había hecho una fiesta con vino, con comida, se encontró con eso. Las cantidades de comida, de vino eran impresionantes, no le dio nada a la gente de David, pero a ellos hay un derroche impresionante, un banquete como Melech, dice el Naví, banquete como rey. Bueno, ella fue ahora a contarle a su esposo, no quería tampoco decirle, o sea, sacar todo eso y no decirle, primero que todo lo hizo porque los jamín le explican, bueno, una mujer, eso se llama robarle al marido, no puede hacer eso, pero ella lo tenía que hacer por pikuach nefesh, eso, si no, no había otra, en ese momento tenía que hacerlo para salvar a su marido, pero obviamente que le iba a contar. Entonces fue a contarle, cuando llega a contarle a su marido, pero el marido estaba tremendamente borracho, no había con quién hablar, no le pudo contar eso, y le iba a contar que se había llevado varios burros, todo, pero estaba totalmente borracho Nabal, no pudo hablar con él, quería hablar con él y no había la manera, se esperó hasta el día siguiente. Al día siguiente, cuando ya al marido ya le bajó la borrachera a Nabal, Abigail se acercó y le contó todo lo que había sucedido. Mira, yo tuve que ir porque ya venían a matarte y David venía con un ejército a matarte directamente y yo tuve que salir, era pikuach nefesh, a salvar, no tenía otra y tuve que salir a su encuentro y llevarle la comida. Cuando Nabal escuchó lo que le estaba diciendo la esposa, de repente se puso a temblar, se puso blanco, se paralizó y le agarró un ataque al corazón. En ese momento le agarra un ataque al corazón, estaba temblando. Explican, hay dos maneras de explicar. Según Rashi, el ataque al corazón le agarró porque se quedó paralizado cuando supo que su esposa le dio tanta comida, ¿no? Era tan avaro que no podía. Eso según Rashi. Según el Mesudat David, no, era por el miedo que le tuvo a David, que ya venía a matarlo y podía venir a matarlo de nuevo. O sea, en ese momento le agarró un ataque al corazón y permaneció así, paralizado durante 10 días. Esos 10 días son porque le dio de comer a los 10
enviados de David. Hashem le regaló 10 días, tenía que haber muerto en ese mismo momento. Y Dios le dio eso, ¿para qué? Porque él había, está bien, al final le dio de comer a esos 10, no le mandó comida, pero le dio de comer y le regalaron 10 días de vida. Hashem le regaló otros 10 días de vida por haberles dado de comer. Cuando David escuchó lo que había sucedido, dijo, Baruch Hashem, Abigail me salvó de cometer un terrible pecado. Si yo hubiera matado a Nabal, todos los korbanot, todos los sacrificios en el mundo no podrían haber perdonado mi pecado. Me salvó exactamente al instante. Baruch Hashem, bendito Hashem, que peleó mis peleas, que Dios peleó mis peleas contra quien me despreció y a mí me impidió derramar sangre. En ese momento, David compuso un nuevo Tehilim, el Tehilim, el Salmo número 53. Lamnaseach al mahalat maskil le David. ¿Sí? Es como un canto, ¿sí? Un salmo que enseña que me enseñó a razonar, que en ese momento pude razonar. Dice el pasuk, Amar Nabal belibó, em Elohim, Nabal, decía en su corazón, no hay Dios. Ashkitu beit ibu Abel, se ha corrompido con abominables pecados en Osetov y no hacían nada bueno. Elohim Mishamaim, Dios del cielo, Ishkif ha observado al Bnei Adam, a esta gente, Lirot, Ayesh Maskil, para ver si hay alguien que razone, Doreshet Elohim, y que busque a Dios. En ese momento compuso ese Tehilim, después de lo que había pasado con Nabal. Entonces, David, lo primero que hizo fue agradecerle a Abigail por todo lo que hizo, y envió a unos, no solamente que nos mandó a agradecer, ahora envió a unos mensajeros para agradecerle por todo lo que había hecho, y para pedirle que se convierta en su esposa. Entonces David sabía que él se quería casar con una mujer, era una sadeket, sabía que era una mujer, incluso neviá, era una profetisa, y que fue considerada una de las 7 profetisas de Israel. Estas fueron las 7 profetisas que hubieron en Israel. Sará, Miriam, la hermana de Moshe, Deborah, que ya lo habíamos visto, Haná, también la mamá de Shemuel, Abigail, fue una de las 7 profetisas de Israel, Judá, ya la vamos a estudiar más adelante, y Esther. Esas fueron las 7. Hubo más, pero estas son las profecías que trascendieron en el pueblo de Israel. Abigail se inclinó entonces 2 veces cuando vinieron los mensajeros y les contestó, sí, estoy lista para casarme y para servir a David. Ella más que nada era servir como un rey y casarse con él. Vamos a ver que ella entonces subió a su burro y fue acompañada por 5 sirvientas de ella junto con los mensajeros de David. Y así David y Abigail se casaron y fue una unión de 2 personas muy especiales. Más adelante vamos a ver que David y Abigail tuvieron un hijo que se llamó Kilab. Kilab fue uno de los 4 que nunca pecaron. Ya lo habíamos visto, hubo 4 que nunca pecaron y no tenían que haber muerto, solamente murieron por la maldición por Adam Arishon, lo que había pecado. Ellas, entonces, ¿qué hizo David y Abigail? Entonces, tuvieron ese hijo que fue un sadik muy grande, Kilab. Kilab se convirtió, dijimos más adelante, vamos a decir, en un gran Talmid Jajam y fue uno de los 4 sadikim que nunca pecaron. David también luego se casó con otra mujer, por si tenía la duda, una mujer que se llamaba Ahinoam. Esta también era una mujer muy recta y muy buena. Entonces, resulta que en esos después, mientras pasaba todo esto, y durante todo este tiempo que David no se encontraba en su casa, sucedió algo terrible con su esposa, Mijal. Shaul, el rey, obligó a su hija a casarse con un hombre llamado Paltiel Ben-Laish. Dijo, tú te vas a casar, pero yo estoy casada. No estás casada. Ese matrimonio fue inválido, le dijo. No estás casada, ¿por qué? Shaul sostenía que la boda de David con Mijal había sido inválida porque se consideraba, él lo consideraba un matrimonio ilegal. Pero Shaul fue y preguntó a Doeg, que era el líder del Sanedrim, a Doeg Adomit, que él siempre acomodaba la halajá de acuerdo a su conveniencia. Y le fue a preguntar si estaba permitido entregar a Mijal a la fuerza, a un hombre. Doeg le respondió entonces que Mijal tenía el din de una viuda. Mira, ella es como una viuda. No, pero David vive. No. David es un traidor, por lo tanto es considerado como muerto. Y si es considerado como muerto, ella es viuda y se puede casar con otro hombre, por lo tanto no hay ningún problema, le puedes dar tú a Mijal
que era la esposa de David, a otro hombre. Obviamente que Doeg estaba tergiversando toda la halajá, estaba cambiando la halajá para adaptarla a sus propios intereses. Pero, y aunque obviamente que él veía sus intereses, aunque David hubiera sido un traidor, su esposa no podía casarse con otra, aunque sea un traidor. Pero sin embargo, esta persona que se casó era un tzaddik, Paltiel ben Laish, y él, la hermana cuenta que clavó una espada entre la cama de su esposa, de Mijal y su cama, dijo, si yo llego a pasar la espada, a traspasar la espada, que esta espada me juzgue y me mate. O sea, nunca la tocó. Todo el tiempo que vivió con ella, él era un tzaddik, nunca, y es muy difícil vivir con una mujer muy guapa, pero él se casó porque no quería desobedecer al rey, lo puede matar. Resulta que nunca él la tomó como un huésped a esa mujer, a Mijal, no la tomó como una esposa, nunca la tomó como... Entonces era muy difícil, pero él era un gran tzaddik y no iba a cometer un pecado de tocar a una mujer casada, por eso se mantuvo a la distancia. David y sus hombres seguían moviéndose de lugar en lugar y ahora se encontraban en un desierto, el desierto de Sif se llamaba. Y en esa ocasión, ya los de Sif ya habían una vez, la gente de ahí habían una vez ido con el rey Shaul a decirle que David estaba ahí, fueron con él a Sonará y ahora nuevamente fueron con el rey Shaul a decirle que David se escondía en un lugar llamado Jajila, en el desierto de Sif. Shaul, que ya le habían otra vez lavado la cabeza y ya lo habían otra vez con la Sonará, tomó 3,000 hombres y se dirigió otra vez al desierto a capturar a David. David, cuando le avisaron a David que Shaul venía con 3,000 hombres, dije 300, no, 3,000. Bueno, David no lo podía creer. ¿Cómo es posible que ahora venga Shaul y encima personalmente con la gente? ¿Cómo acaso no me había prometido de que me dejaría en paz? Después de que él había cortado la ropa, que le demostró que lo podía haber matado. Y con todo eso no lo hizo. ¿Cómo? ¿Y cómo puede ser que venga Saúl con 3,000 hombres? No lo puede creer. Cuando Shaul y su ejército llegaron, David y sus hombres ya se habían ido, ya no estaban ahí. Sin embargo, David, como no podía creer lo que le habían dicho, tenía que ir a ver personalmente. No puede ser, no puede ser. Y encima que venga el mismo rey Saúl a matarme, no puede ser. Mandó espías para que le informaran si era cierto de que estaba Saúl. Y cuando los espías vinieron, le dijeron, sí, es cierto, está el rey Saúl con su ejército. David ni siquiera le creyó a los espías. Tengo que ir a verlo yo mismo con mis propios ojos. No puede ser, no lo puedo creer. David fue solo al anochecer y decidió observar y vio que sí, verdaderamente estaba Saúl descansando en el medio y todo su ejército alrededor. Estaba justo ahí el general Abner. Y luego David regresó a su campamento y dice, bueno, ¿cómo? Yo no quiero matarlo, pero ¿cómo les puedo comprobar otra vez que lo pude haber matado y no lo hice? Agarró a David, se le ocurrió una idea, llamó a 2 hombres que estaban ahí, le dijo a 2 hombres, ¿quién quiere venir conmigo a una misión? Vamos a ir. Abishai ben Zeruya, que estaba ahí, era el hermano de Joab ben Zeruya, era el sobrino de David, aceptó acompañarlo. Esperaron hasta que anochezca completamente, que sea muy tarde en la noche. Se acercaron ellos 2 al campamento de Saúl. Cuando llegaron en la noche al campamento, encontraron a todos los soldados profundamente dormidos. Dios hizo de esa manera. Caminaron silenciosamente hasta el centro del campamento. Se podían despertar, uno que se despierte. Bueno, lo mataban. Y estaba el rey Saúl durmiendo junto con su lanza, que estaba clavada en el suelo, y también su general Abner estaba ahí, y todos los demás guardias, todos profundamente dormidos. David y Abishai casi ni se animaban a respirar. Imagínense entrando al campamento para no despertar a los soldados. Pero Hashem cuidó a David y hizo que nadie se despertara. Entonces en ese momento Abishai le susurró a David, David, Hashem te entregó a tu enemigo, ahí lo tienes, mátalo, lo tienes acá en tu mano. Mira esa lanza que está al lado de él, te la puso Dios, agarra y mátalo, ahí está, se acabó todos tus problemas. Yo la voy a agarrar y la voy a atravesar a Saúl y ni siquiera tendrá la oportunidad de gritar para que nadie se despierte y nos vamos. No se te ocurra tocarlo, le dijo a David. No podemos tocar a un rey que ha sido nombrado por Dios. David le dijo en el oído a Abishai, juro que no mataré a Saúl y juro también que si lo tocas te voy a matar a ti. Entonces le dijo, no te preocupes, Hashem se va a encargar de él. Entonces David le susurró a Abishai que, ¿sabes qué? Ve por la lanza y por la jarra de agua, tráela, esos que están juntos, tráela conmigo. Pero David inmediatamente dijo, no, déjame ir a mí. Tenía miedo de que vaya Abishai y lo mate. Dijo, no confío en ti, yo voy a ir. Fue David mismo, él, sin que nadie se dé cuenta, agarró la lanza, agarró la jarra de agua que tenía junto a él
Y luego David y Abisai salieron del campamento, subieron a una colina y ahí empezaron a despertar a todos. Empezaron a gritar David, empezó a gritar, ¿quién? Fuerte. Hola, soldados de Saúl y general Abner, empezó a gritar. Los soldados de Saúl se despertaron del grito. Abner se despertó y dijo, ¿quién eres? ¿Cómo te atreves con ese descaro a despertar al rey? ¿Quién eres? No se veía bien, estaba apenas amaneciendo. Entonces David le contestó, a ti te estoy llamando, Abner. Tú eres el general del rey y eres su brazo derecho y así lo cuidas y lo proteges. Tú y todos tus soldados merecen la muerte por no cuidar al rey. ¿Dónde está la lanza y la jarra de agua que estaba junto al rey? Chécalo, ¿dónde está? Y se dieron cuenta que no tenía. Acá está, mira, acá está la lanza. Y aquí tengo la lanza y la jarra que estaba junto a él. Y yo fui personalmente, lo podía haber matado con esa misma lanza y no lo hice. ¿Y ahora qué vas a decir? ¿Qué vas a inventar? Cuando yo le corté la punta de su ropa, ¿qué dijiste? No, le dijiste no, porque seguramente se cortó y se cortó sola con las espinas. ¿Y ahora qué vas a inventar? ¿Qué vas a decirle? Y tú impediste que yo haga shalom, la paz con el rey. ¿Y ahora qué vas a decir? Si todavía insistes en que yo no tuve la oportunidad de matarlo, dilo delante de todos tus soldados a ver quién está diciendo la verdad. Abner no pudo responderle nada. No tenía qué decirle. Entonces David le dijo a Saúl, ahí en ese momento, ¿por qué me sigues persiguiendo? ¿Qué te hice? ¿Qué hice mal desde que nos encontramos en la cueva hasta hoy? Y aún antes, ¿qué he hecho mal? Pero usted está influenciado por las calumnias, por el lashon hará, todo lo que le dicen. Y la Torah maldice a quien calumnia a otra persona. Usted no tiene que escuchar a los demás. ¿Por qué está haciendo así? En ese momento Saúl le reconoció, le dijo, tienes razón, no tengo palabras no tengo nada para decirte. ¿Qué te puedo decir? David decía, ¿por qué pierdes tu tiempo en la persecución? Estás actuando como alguien que trata de atrapar a una pulga o un cazador que está persiguiendo un pájaro y no tiene sentido. ¿Para qué me sigues persiguiendo? Saúl le contestó, la verdad, David, he pecado otra vez, hijo mío. Regresa conmigo al palacio. Nunca te dañaré porque tú valoraste mi vida. La verdad, sí, he actuado terriblemente. David llamó entonces a los soldados y a sus soldados le dijo, vengan acá, manda un soldado para que te dé la lanza y la jarra. Tenía miedo, David no confiaba más en Saúl. Otra vez va a confiar en Saúl. Entonces, no confiaba más en Saúl. David en ese momento finalizó diciendo, dijo Hashem, es Dios fiel y todo es midá, que negue midá, medida por medida. Que Él te perdone la vida y te salve de todo, al igual que yo te he perdonado también la vida. En ese momento Saúl volvió a llamar, le dijo, tú estás bendecido por Dios y tú vas a lograr grandes cosas, le dijo Saúl. Aún después de escuchar estas bendiciones, David no se sentía inclinado de unirse al campamento de Saúl, como, vente, únete conmigo. No, dijo, no, sabía que esa buena intención ya no era confiable. Entonces, al final, cuando terminó todo eso, sabía que podían seguir hablando la lashon hará de él y otra vez sería incitado. Por lo tanto, David siguió su propio camino. Saúl regresó a su palacio. Esa fue la última vez que se vieron Saúl y David. Nunca más se vieron. Vamos a ver qué pasó con Saúl. Ya nunca más se vieron David y Saúl. Saúl en unos meses ya iba a morir en una guerra, pero nunca más se vio y ya en ese momento ya también Saúl ya no salió a perseguir a David, se dedicó ahora a defender al pueblo de Israel de los Pelistín, que ahí iba a morir en una guerra, pero esa fue la última vez que se encontraron y que le demostró David que lo podía haber matado nuevamente, ya era la segunda vez. Y ahora con una espada clavada en el piso, que la podía haber agarrado y cortado la cabeza. David no quiso tocar y prohibió a Abishai que toque. Le dijo, no puedes tocar, te mato a ti si tú lo tocas. Los saddik era David y todas las pruebas que le dio para que mostrarle que él lo podía haber hecho y no lo hizo. David era un saddik y por eso ya era ungido y ahí Saúl sabía que él era el próximo rey, pero ya se dio cuenta que estaba equivocado, recién ahora se dio cuenta de lo equivocado que estaba y lo influido que estaba por toda la lashon hará que habían hablado de él y hasta ahora es la última vez que se ven, más adelante ya a partir de ahora no se vieron más y siguieron cada uno por su lado y vamos a ver cómo después termina la historia. Amén, amén, gracias. Bueno, gracias.